Proseguimos a dar inicio a la ponencia de Virtual Environment in the Autonomous Secondary Education Process, ponente principal Francisco Castillo, e invitamos a la siguiente ponencia, Percepción de los docentes sobre sus fortalezas y desafíos familiares, ponente principal Arik Hernández. Listo, puedes iniciar. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Bueno, este es un trabajo que durante la pandemia, hace poquito, bueno, lo di por terminado, pero todavía seguimos con algunas investigaciones para completarlo posteriormente. Entonces, lo que queríamos saber es aquí, digamos, si este proceso de aprendizaje tras la pandemia ha contribuido de alguna manera a un aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria, dado que yo soy profesor aquí en Quito, entonces queríamos, bueno, yo y algunos compañeros queríamos saber si, digamos, este proceso ha tenido algunos beneficios o cuál es el problema de fondo que existe tras la pandemia y la adaptación virtual de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, el problema que evidentemente nos planteamos es el impacto que ha tenido esta pandemia y tal es así que la UNESCO ha afirmado que ha tenido un impacto impresionante. 7.9 millones de estudiantes han sido afectados con la pandemia. Entonces, ¿qué sucede con la enseñanza o este proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces tenemos ahí que, bueno, como todas las profesiones, entonces se intentó de alguna manera seguir, y esto significó entonces hacer serias adaptaciones al sistema, la implementación acelerada de TICs, problema que se venía discutiendo y que algunas instituciones, sobre todo particulares, las iban implementando, pero que con la pandemia entonces todas las instituciones tuvieron que hacer uso de estas herramientas. Y la pregunta es, ¿estábamos preparados? La respuesta obvio es que no. Unas instituciones sí, unos profesores sí, los estudiantes, bueno, a ellos se les facilita un poco por la edad que tienen, haber nacido en esta era virtual, entonces es más fácil para ellos, pero igual los padres de familia han tenido serias dificultades en este proceso. Entonces, se ponen en marcha estos procesos y se va corrigiendo, se va implementando, se va evaluando, pero en la marcha. Entonces, es una experimentación prácticamente. Y entonces, ¿cómo afecta este proceso a los estudiantes? Y claro, tenemos el caso ecuatoriano, que es el que a mí me ha interesado,
En el caso ecuatoriano, de 4.385.168 estudiantes matriculados en 150.000 centros educativos, de todos estos, 1 millón de estudiantes no tenía acceso a dispositivos digitales ni tampoco a Internet. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes? Muchos tuvieron que comprarse por lo menos un teléfono inteligente, un teléfono que ha servido para la conectividad a las clases virtuales, y este teléfono no es de uso personal del estudiante, sino que hay familias en las que hacen uso del mismo teléfono 2 o 3 estudiantes. Y entonces el resultado es que más de 90.000 estudiantes disertaron de las aulas, porque no tenían internet, porque no tenían dispositivos para conectarse, y ese es un problema que tiene que ser superado. Luego tenemos ya los métodos de enseñanza-aprendizaje. Fue una encuesta que se hizo a los profesores para saber qué métodos estaban implementando, es decir, fue una pregunta abierta, pero entonces se intentó saber qué es lo que estaban implementando en sus aulas. Y tenemos algunos resultados. Algunos, por ejemplo, decían que utilizaban el método de la gamificación, el aula invertida, diseño pensando, método Montessori, Waldorf, cooperativa aprendiendo, pensando basado en aprendizajes. Y también tenemos entonces un método de aprendizaje por medio de proyectos. Y entonces, claro, queríamos saber los porcentajes, y existe un gran porcentaje del 79% de profesores que han implementado el método de la gamificación. Luego tenemos el 57% de profesores que han implementado el método de aprender mediante proyectos. Un 57% el aula invertida, y trabajo colaborativo 43%. Entonces esos son los resultados, y cuando se les pregunta con qué frecuencia utilizan estos métodos, el 71% de los profesores ha dicho que todo el tiempo, el 21% usualmente, y el 7% de los docentes utilizan estos métodos ocasionalmente. Y entonces aquí cabe una interrogante. Los profesores que utilizan estos métodos ocasionalmente, ¿qué otros métodos están utilizando? Y entonces ahí no supieron responder. Tenemos la idea de que estos profesores que usan estos métodos, el 7%, tendrían o recurrirían al uso tradicional del sistema o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso también se convierte en un problema porque no, los resultados no serían los esperados. Trabajo colaborativo con otros docentes. Entonces el 43% de los profesores manifiesta que tiene reuniones con otros profesores, que conversan, que se forman en esta nueva metodología. El 29% usualmente, y el 29% también ocasionalmente. Luego tenemos ya de cara digamos, a los resultados de este sistema nuevo que se implementa tras la pandemia, es decir, la educación virtual. Entonces, los resultados, revisando y comparando años anteriores con, digamos, el 2018, con el 2019 y el 2020, en estos 2 años los promedios suben 2 puntos porcentuales, es decir, estudiantes que antes lograban 7, ahora tienen 9. Entonces, ¿cómo entender eso? Es
complejo, realmente complejo. Entonces, nosotros, bueno, al menos en las conclusiones del trabajo, se ha pensado que esto es porque existe una falta de control y seguimiento. Es decir, como están en la casa los estudiantes y el profesor también en su propia casa, entonces no puede hacer un control y un seguimiento y entonces opta por poner buenas calificaciones. Además que los trabajos que presentan los estudiantes están bien logrados en algunos casos, pero sin la certeza de quién lo realizó, de si lo realizó el estudiante o no. Es decir, no se puede saber si el estudiante fue el que hizo el trabajo o no. Y luego entonces existe, claro, una seria dificultad para medir el aprendizaje en relación a la participación en el aula. Probablemente estos elementos harían que el promedio haya subido, pero falta por medir, digamos, ya los resultados en sí mismos. Para medir estos resultados, hicimos una comparación entre los porcentajes de notas que sacaban los estudiantes que se graduaron en el 2019 y el 2020 con promedios, digamos, con porcentajes anteriores de la prueba Ser Bachiller y que ahora se llama Transformar aquí en el Ecuador. Entonces, claro, el 50% de los estudiantes esta vez logró puntajes por encima de 7. Y en años anteriores apenas se lograba un 40%, un 43%. Entonces, parece ser que la pandemia, digamos, ha mejorado los puntajes, pero se corre el riesgo de que esos puntajes no sean reales, sino que, digamos, por la misma virtualidad estén sesgados. Entonces, esto es lo que falta por medir y investigar también, pero en todo caso es digamos, un proyecto a largo plazo. Seguramente en unos años tendremos ya todos los fenómenos cuantificados y también se podrá hacer conclusiones más profundas con datos más certeros. Eso nada más. Muchas gracias.